Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy tenemos un nuevo episodio del Proyecto Azteca. En esta ocasión te cuento cómo fue la guerra entre México y Estados Unidos. Tras la independencia de México, el país mantuvo en gran medida los acuerdos que España había tenido con los todavía jóvenes Estados Unidos. Entre estos tratos o cesiones se encontraba la cuestión de inmigración estadounidense en suelo mexicano. Durante la época colonial, un nutrido número de pioneros estadounidenses se habían establecido principalmente en dos territorios, Texas y Alta California, donde estos inmigrantes consiguieron crear una comunidad bastante fuerte, especialmente en la primera. A los inmigrantes estadounidenses que se habían establecido en territorio de Texas se les pedía por supuesto acatar las leyes mexicanas. No obstante, los problemas con esta comunidad inmigrante llegaron por la cuestión de la esclavitud, la cual se abolió en México definitivamente en 1829. Esto sestó un duro golpe económico para los estadounidenses tejanos, que basaran sus actividades de la mano de obra esclava y que por tanto perderían la mayor parte de su fuerza de trabajo. Aunque en un principio lograron una excepción para su territorio, esta duraría tan poco como la estabilidad política de México. Hasta este momento, Estados Unidos había conseguido engrosar su territorio sin apenas haber disparado un mosquete desde la Guerra de Independencia, en su mayoría adquirido mediante pagos. La guerra contra México cambiaría esto y supondría el nacimiento de un Estados Unidos beligerante y militarista con sus vecinos. Las fuerzas norteamericanas que lucharon sobre el terreno alcanzaron 30.000 hombres, aunque en total se alistaron 72.000 voluntarios. El primer enfrentamiento de la guerra sucedió el día 8 de mayo, cuando el contingente del general Taylor se enfrentó al general mexicano Mariano Arista en la batalla de Palo Alto. Aunque ninguno de estos dos contingentes sufrió en exceso, los mexicanos se retiraron del campo de batalla. La victoria estadounidense se debió básicamente a que su despliegue artillero fue mayor. Al día siguiente, ambos contingentes volvieron a enfrentarse en Resaca de La Palma, donde los estadounidenses volvieron a imponerse a las fuerzas mexicanas. En junio, los mexicanos debieron enfrentarse a otro problema. En el territorio de Alta California comenzó una rebelión contra el poder central. La rebelión californiana fue iniciada por el topógrafo John C. Fremont, que adoptó la bandera del oso y la estrella roja para el nuevo estado independiente. El ejército mexicano estaba poco preparado para la lucha y aunque lograron retrasar la pérdida del territorio, los estadounidenses lograron una victoria tras otra. El comodoro Sloat se encargó de la toma de San Francisco y de San Juan Bautista. Su proclama revelaba las intenciones estadounidenses, según dijo él mismo: izaré la bandera de los Estados Unidos por toda California. En adelante California será parte de los Estados Unidos. El comodoro Sloat fue sustituido en el mando por Stockton, quien llevó a cabo la ocupación de San Diego, San Pedro y Los Ángeles. El 2 de agosto también se inició la campaña contra el territorio de Nuevo México, dirigida por el coronel de dragones Stephen W. Kearny. Con un ejército de 1.700 hombres logró tomar Las Vegas, San Miguel y Santa Fe en una misma semana, sin encontrar resistencia por parte del ejército mexicano. Tanto en Alta California como Nuevo México, los comandantes mexicanos no pudieron hacer nada más que huir. Aunque soldados y civiles quedaron atrás, organizaron una defensa desesperada por detener el avance estadounidense. En Alta California, esta resistencia se llevó a cabo en forma de guerras de guerrillas hasta el 13 de enero de 1847, cuando fueron finalmente sometidos. En Nuevo México, esta resistencia aguantó hasta el 3 de febrero. Tras haber sido el primer militar estadounidense en combatir a los mexicanos, el general de división Zachary Taylor, al frente de 6.000 hombres, se enfrentó una vez más al ejército regular de Santana en la población de Monterrey, el 19 de septiembre de 1846. La batalla se produjo en un lugar propicio para la defensa mexicana, quienes contaban con 5.000 soldados. Tras una dura lucha de calle y calle y la toma de fortificaciones mexicanas, Taylor se abrió paso una vez más con bajas mínimas frente a las de su enemigo. Después de la batalla, el comandante mexicano Pedro de Ampudía logró un pequeño armisticio de 8 semanas para que pudieran retirarse sin contratiempos. A finales de febrero de 1847, el general Taylor no había detenido su avance y volvió a combatir a las huestes mexicanas en Buenavista. Allí el militar estadounidense se enfrentó al mismísimo general Santana, que según las fuentes comandaba un ejército de cerca de 15.000 hombres al frente del contingente de apenas 4.700 soldados al mando de Taylor. Durante la batalla que se sucedió entre los días de 22 y 23 de febrero, Santana intentó flanquear a los norteamericanos por la derecha, aunque fue rechazado. Luego su caballería dispersó a estos, pero Taylor se las arregló para conseguir refuerzos y detener el esfuerzo mexicano. Al final Santana decidió retirarse hacia el sur y Taylor se hizo con la victoria, aunque a costa de pérdidas notables. Con esta batalla, el progreso del ejército estadounidense se detuvo en su avance hacia el sur. La resistencia en Alta California, Nuevo México y Texas había finalizado. En marzo de 1847, la armada tomó el puerto de Veracruz, donde desembarcaron nuevos contingentes de tropas que deberían avanzar directamente sobre la Ciudad de México, con cuya captura se esperaba el final de la resistencia. Este nuevo ejército, llegando por mar, estaba dirigido por el general de la división Winfield Scott. A mediados de abril, Scott se enfrentó al ejército de Santana en Cerro Gordo. Allí
8.500 soldados estadounidenses se enfrentaron a 12.000 soldados mexicanos. A pesar de la superioridad numérica, como en Buenavista, los mexicanos se vieron incapaces de inmovilizar a sus enemigos para que no salieran de las zonas de desembarco. Los estadounidenses tuvieron graves problemas con las guerrillas que se organizaron en el territorio y no pararon de hostigarles en su avance. Sin embargo, entre el 19 y 20 de agosto, Scott se volvió a enfrentar a Santana en la batalla de Churubusco. En 2 días de enfrentamiento, los asaltos estadounidenses contra la posición del general mexicano hicieron que sus tropas se desmoronaran. El ataque frontal norteamericano dejó acorralados a muchos soldados, incluidos los desertores del ejército estadounidense, principalmente inmigrantes irlandeses y alemanes católicos, del famoso batallón de San Patricio. La caballería de Scott persiguió a los que huían casi hasta las puertas de la Ciudad de México. En Molino del Rey y Chapultepec, el ejército mexicano luchó sus últimas 2 batallas de guerra. La primera de ellas se dio el 8 de septiembre y fue un enfrentamiento con bajas notables para ambos bandos. La batalla de Chapultepec fue el último intento desesperado de Santana de acabar con los estadounidenses. Entre el 12 y 14 de septiembre de 1847, las tropas de Scott asaltaron la fortaleza con la ayuda de un importante despliegue artillero y un asalto a las murallas utilizando escalas. A pesar de que fue realmente otro ataque frontal sin demasiada brillantez, la resistencia mexicana fue decayendo hasta el día 14 de septiembre, y aunque se contó con la débil pero honorable ayuda de los cadetes del colegio militar cuya sede era el castillo, Santana y sus tropas abandonaron el lugar. Ese mismo día, el general de la división Winfield Scott estaba triunfante en la capital de México. Las operaciones militares entre ambos ejércitos habían llegado a su fin. Una vez finalizaron las hostilidades, las fuerzas estadounidenses ocuparon el territorio hasta que las nuevas autoridades mexicanas lograron firmar la paz definitivamente. El general Antonio López de Santana abandonó el país de nuevo y se dirigió a Guatemala. La ocupación estadounidense de México se alargó nada menos que hasta 1848, y las condiciones para la paz fueron nefastas para el país latinoamericano. Todo ello se vio reflejado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 25 de marzo de ese mismo año. Además de abrir una gran brecha política mexicana, llevó a un nuevo periodo de inestabilidad. El país debía ceder a Estados Unidos de manera definitiva, Alta California, Nuevo México y reconocer de una vez por todas a Texas como parte de este. Así, la República de México perdió aproximadamente el 55% de su territorio, estableciendo las fronteras que todavía hasta hoy siguen vigentes. En las últimas cláusulas del tratado, Estados Unidos se comprometió a pagar $15 millones por los territorios cedidos, además una compensación a los ciudadanos mexicanos de $5 millones. La guerra México-Estados Unidos de 1846 a 1848 inauguró el inicio de un nuevo periodo en las relaciones entre los dos países. Por último, es destacable que en aproximadamente una década ambas naciones se verían envueltas en sendas guerras civiles, la guerra de reforma en México y la guerra de secesión en Estados Unidos. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado y entretenido este video. No olviden darle like y suscribirse, que eso nos ayudaría mucho para seguir creciendo este canal. No olviden seguirnos en todas nuestras cuentas de Instagram, Facebook y TikTok. En TikTok estamos subiendo TikToks diario, así que no se los pierdan. También de contenido de México y de otros países, en sí contenido de historia. Entonces pues no olviden que la próxima semana tenemos nuevo episodio de Dictadores S.A. y de esta semana, de la semana que sigue a la otra, tenemos un nuevo episodio del Proyecto Azteca. Les recuerdo, no olviden darle like y suscribirse, que eso nos ayudaría bastante a seguir creciendo. Y sin más que agregar, yo soy Ron Jacket y ¡bye!